Tácticamente Incorrectas, con Daniela Palencia y María Viloria. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tácticamente Incorrectas, podcast dedicado al fútbol femenino nacional e internacional. Hoy tenemos un programa cargado de debate, un tema que ha dado que hablar durante toda la semana. Hoy tenemos de invitado a un amigo de la casa que debuta en Tácticamente Incorrectas. Hace par de días nos vieron a Vilo y a mí junto a él en su propio proyecto, pero hoy le toca estar con nosotros. Bienvenido a la que puede ser tu casa, Daniel. ¿Qué tal, Dani? Gracias por la presentación. ¿Qué tal, María? María no, Vilo, mejor dicho. Espero que estemos todo bien. Muy emocionado de estar aquí. Muy agradecido con ustedes también. El fútbol femenino es un tema que, no manejo mucho, pero me apasiona. Y siempre las escucho y estar con ustedes para mí es un honor, porque si alguien sabe de esto, sin duda son ustedes dos. Y así que aquí estoy siempre que lo necesiten, siempre que quieran contar conmigo, estoy a total disposición. Dani, para los que no los conocen, que compartimos casi el mismo nombre, estuvo con nosotras en un proyecto hace muchísimos años que se llamaba Pitazo Inicial, y de ahí surgió esa amistad hace muchísimos años, fuera allá en el 2014. Ahora saludamos a quien es parte de todo este proyecto, mi compañera de travesía, de todo lo que ha llevado Tácticamente Incorrectas. Hola, amiga. Hola, Vilo. Hola, Dani, ¿qué tal? Un placer siempre estar en Tácticamente Incorrectas contigo, y en esta oportunidad también un honor compartir con Daniel, como dices tú, amigo de la casa, con el que hemos podido debatir millones de veces de fútbol en general, pero hoy lo ponemos a prueba porque vamos a hablar del fútbol femenino. Veamos qué tanto puede aportar a esta disciplina. Yo sé que sí. Y como decías tú, sí. Como decías tú, esta semana ha sido bastante revoltosa en las redes sociales y en el mundo del fútbol en general, porque se anunció un secreto a voces, lo que es la Superliga, que si bien en este momento se encuentra suspendida, dio mucho de qué hablar, mucho debate, y nosotras nos preguntamos aquí, ¿realmente la Superliga cómo lo hubiese afectado al fútbol femenino a corto y mediano plazo? Para el que no lo sepa y no tuvo Twitter esta semana porque no tuvo internet o algo por el estilo, la Superliga es más que una competición semicerrada que la están fundando 12 clubes, los 6 más importantes de Inglaterra. Está el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona por España, y la Juve, el Inter de Milán y el Milan por parte de Italia. Daniel, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones de la Superliga y cómo crees que podría favorecer o no al fútbol femenino, sabiendo que anunciaron que querían aplicar el mismo modelo a esta disciplina? A ver, primero fue una gran impresión. Creo que la hora en que se anuncia el domingo, en la hora de nosotros, era más temprano, eran quizás las 6 de la tarde, más o menos, quizás no recuerdo en este momento, y se venía sonando desde el día. Las formas, este tema da para horas hablar, ¿no? Creo que hubo cosas que se hicieron bien, otras que se hicieron mal. Y con respecto al fútbol femenino, fue uno de los detalles que primero me llamaron la atención, porque lo anunciaron de una vez, o sea, anunciaron todo, que iba a haber Superliga masculina y Superliga femenina. Y mi primera impresión fue de agrado. Me gustó el proyecto, me pareció interesante. Y mira, yo creo que evidentemente vamos a tener opiniones encontradas. Yo creo que era un impulso importante para lo que es el fútbol femenino en materia económica, que creo que es uno de los factores más perjudicados en el fútbol femenino. Entonces creo que esto podía darle un aporte de valor muy importante, primero por lo que significan los 12 clubes,
que si bien entiendo que no son los más grandes del fútbol femenino, son nombres importantes. Entiendo que falta el Wolfsburgo, el PSG, el Lyon, evidentemente, el Múnich, pero yo me imagino, y la lógica me hubiese dicho que iban a estar en la Copa, en la Superliga, perdón, que iban a formar parte de ese grupo que iban a jugar por la Superliga. Pero si miramos un poco más lo deportivo, que quizás sí, en lo económico tienes razón, ¿seguirías pensando lo mismo? O sea, yo realmente considero que no ayudaría en cuanto a lo deportivo, porque es que sería una brecha demasiado importante con los clubes que ahorita se están desarrollando contra los históricos. A ver, yo lo veo y es la manera en la que lo planteo y por eso me parece interesante, ¿no? Supongamos que algún equipo, aquí en este momento evidentemente se me pierde un poco el nombre, pero supongamos que el Anderlecht femenino, voy a decir un club al azar, a lo mejor no es habitual en Champions, no suele tener grandes temporadas, estos clubes que ya habíamos hablado no estuviesen en la Champions por cosas lógicas, sino jugando la Superliga, y el Anderlecht entra a la Liga de Campeones, a la Champions, se enfrenta con equipos de su categoría, otros de mayor categoría, etcétera, y logra conquistar la Champions por mérito, que era cómo se iba a entrar a la Superliga en principio. Lo más seguro es que el campeón de la Champions estuviese, o la campeona de la Champions, mejor dicho en este caso, y el Anderlecht tenía una oportunidad de enfrentarse a los mejores en materia económica, crecer mucho, y creo... Y eso no pasa en la Champions actual, en el formato actual, porque a ver, si hablamos de la Champions femenina, vamos, que siempre como que en este formato actual hay equipos que no son tan recurrentes en las primeras fases. Por ejemplo, el Bayern se enfrentó al Big Karlsruhe, o sea, es un equipo que no suele estar en Champions. Estuvo la Fiore, el Sparta Prague, me recuerdo, y el Brøndby igual. Son equipos que no suenan tanto como otros habituales. No hubo otro equipo italiano y además. Entonces, sí sucede en el formato actual. E incluso, a partir del año que viene, el formato Champions cambia. Va a haber una eliminatoria previa donde se va a incluir a mayor cantidad de clubes, a mayor cantidad de ligas, y van a tener la oportunidad de llegar incluso a lo que va a ser una fase de grupos que va a ser novedoso. Entonces, existiendo ya este nuevo formato, que incluso lo escuché hoy en radio de Alexia Putellas, ella se preguntaba eso: ¿por qué implementar esto ahora si más bien la liga como tal, la Champions, va a tener este nuevo formato que va a favorecer mucho precisamente a eso, a que los clubes pequeños puedan avanzar un poco más e incluso abrirse a más países? Claro, a ver, yo en general pienso que obviamente pasa, de hecho en el fútbol masculino igual pasa, ¿no? Hay equipos que no clasifican normalmente a Champions, se clasifican y se enfrentan a los mejores, pero la realidad es que en este formato, no estando los mejores en la Champions, que ya eso abre debate para otros temas, para que si se va a hacer más importante, que si va a ser más vistoso, que si va a ser menos vistoso, da para muchos temas, ¿no? Pero aquí yo lo que veo también es una oportunidad para esos equipos pequeños, ojo, puedo estar equivocado sin ningún problema, de luchar por un campeonato, y al final no va a ser lo mismo que por participar en la ronda inicial te den 70.000 euros, que es, creo, si no me equivoco, lo que generan los equipos por participar en la ronda inicial, a llegar a los 150.000 euros por ser campeón, que en total, si no me equivoco, según los números que vi, el campeón o la campeona del torneo, perdón, generaría unos 400.000 euros aproximadamente, un poco más, un poco menos. Estos equipos chicos se verían beneficiados de eso. A ver, yo creo que es un tema netamente económico. También es verdad que a ver, no sé cómo sería, porque, a ver, la Superliga femenina no es lo mismo que esté, por decir, el de Sevilla, que vaya a estar el Wolfsburgo, por ejemplo. Pero en el masculino, que es la parte que habría que ver, porque la verdad es que nunca les dio tiempo de explicarlo, es que a lo mejor el Wolfsburgo no está, pero el Sevilla sí.
Entonces, era también una competición junta, es decir, los invitados en el masculino iban a ser lo mismo que el femenino y viceversa, o iba a ser invitados diferentes, porque eso también es importante recalcar. Mira, yo es que estoy muy empeñado en eso y lo veo de esa forma. No tener que enfrentar a los más grandes en la Champions te da simplemente más oportunidades de ganarla. Y no es lo mismo embolsarse 400.000 euros por ganar la Champions y después ir a enfrentarte con los mejores y ganar 1 millón, 2 millones, 3 millones más. Económicamente para el club es mucho, o para la sección es mucho. Se puede invertir, se puede crecer y los derechos televisivos en la Superliga también te hacen crecer. Hay un punto importante que lo conversé ayer con Vilo y creo que ella nos puede profundizar más adelante el tema, porque ni modo, ella es la abogada. Y es que... Ella es la que sabe. Sí, exacto. Si UEFA de verdad toma esas decisiones de que se había hablado de que estos equipos que conformen la Superliga dirían adiós a sus respectivas ligas domésticas, ya ese beneficio sería netamente en Champions. Yo lo hablaba con Vilo. ¿Qué aspiraciones puede tener una jugadora que va a estar en una liga que no va a enfrentar a equipos grandes? Una jugadora cuya quizás única ambición sería que sea ojeada por clubes grandes como el Atlético, el Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, para poder estar en esa liga. Porque de lo contrario, la liga doméstica pasaría a un segundo plano, ya no sería tan importante. Entonces, el desarrollo ahí de los respectivos países, ¿dónde quedaría? No, incluso, a ver, primer tema, lo que hemos hablado ya varias veces y lo comentamos nosotras en redes sociales, el tema de cómo se iba realmente a implementar esto. Nadie lo sabe, ni ellos mismos lo habían planificado, pero si inicialmente iban a estar estos 12 clubes fundadores, más 3 más 5 invitados más, pero es que dejabas afuera los más importantes del fútbol femenino. Y es que hay que decirlo, las ligas más laureadas en la Champions femenina son Francia, Alemania y Suecia, y ninguno de esos clubes estaría ahí. Entonces, ¿cómo sería el tema de la clasificación? Y a mí, un tema que me toca mucho, sí, Dani lo decía, el tema de las complicaciones, de cómo iba a ser la organización deportiva ahora, que obviamente iba a traer muchas consecuencias con UEFA, con FIFA, ya eso lo vimos por encima. No creo que se hubiese sacado a los clubes de las asociaciones, tengo que decirlo. Tampoco creo que hubiesen vetado a las jugadoras de representar a sus selecciones. Pero es que ¿dónde queda el tema del mérito deportivo? Y claro, uno puede pensar, pero es que ¿cómo funcionan las ligas en Estados Unidos? Que todas son cerradas. ¿Cómo funciona el ejemplo de la Euroliga en el baloncesto europeo? Es semicerrado igual. Y ha sido exitoso, la verdad. Pero aquí, más que porque haya un club o no fijo, mi problema son los nombres. Y que no tienen nombres en el fútbol europeo. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si se mantiene la Champions femenina, se hace esta Superliga, ¿quiénes van a participar en la Champions femenina? Como lo pienso en el fútbol masculino. Por eso es que tengo tantas interrogantes en ese sentido y no veo tampoco ese apoyo también a las ligas nacionales. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si excluyen a los 6 equipos de Inglaterra? ¿Qué hubiese pasado con el contrato con Sky Sport? Que a partir de la temporada que viene va a transmitirlo por televisión el fútbol femenino inglés. ¿O qué hubiese pasado con el contrato de BBC que tiene con la Champions femenino? Ahí es donde veo los mayores problemas. Yo creo que expulsar a los equipos de la liga jamás iba a ser una solución, al contrario, era complicarte la vida. Entonces, no, la verdad es que yo nunca lo vi viable y creo que el principal motivo por el que la Superliga se desborona en tan solo 48 horas, más que los aficionados, más que otra cosa, es esta cuestión del mérito, que en verdad es muy importante y es lo que a mí no me gustaba del torneo, y bueno, y la campaña que hubo en su contra, evidentemente. Sí, claro, evidentemente, tú lo dijiste al inicio, habrían 5 cupos para equipos invitados, pero no estamos a la certeza de saber quiénes serían esos invitados. Si de verdad se tomaría en cuenta los históricos,
o no. Es algo que queda totalmente a la expectativa porque quizás en el documento profundizaba más en cuanto al masculino que al femenino. El femenino simplemente se le dedicaron unas pocas palabras de se podría implementar los próximos 2 años o más y listo. Entonces, comparto un poco lo de Vilo y les hago esta pregunta al que quiera comenzar. ¿Qué le hace falta al fútbol femenino actualmente para poder seguir desarrollándose? Bueno, yo te digo algo. A mí me parece que el formato que van a implementar en la Champions femenina el próximo año es bastante atractivo, y además que la UEFA ahora va a centralizar la venta de derechos de transmisión de todo el torneo. Actualmente solamente lo hacía en fase final. En cambio va a ser de todo el torneo y va a ser mucho más fácil que se vean los partidos de Champions, cosa que es muy importante porque la gente, para ver un partido tenías que buscar las transmisiones oficiales de los equipos o irte por canales extraños para verlo. Ahora la UEFA va a tener todo centralizado, lo va a vender a una sola cadena, a una sola transmisión, a un mismo streaming, incluso podrían transmitir ellos mismos, quién sabe, y eso va a ser mucho más fácil para vender el producto. Y yo creo que a corto plazo va a pasar lo que pasó en Inglaterra. Inglaterra hizo toda esta promoción de vender o, digamos, de transmitir los partidos por medios oficiales de la federación gratis, y ahora consiguieron un contrato bastante atractivo. Entonces, ese es el primer punto. Y lo segundo, vamos, te lo decía ayer, Dani, qué locura que estemos hablando de superligas, de mucho dinero, mucho todo, pero la mayoría de las ligas siguen sin ser profesionales. Especial caso el de España. Eso era justamente lo que quería apuntar, ¿no? Que primero, tanto las federaciones, la UEFA, la FIFA y las federaciones, o sea, la liga y todas estas cosas, profesionalizar sus ligas es lo primordial. Porque ¿de qué sirve una superliga y generar millones si al final las jugadoras todavía no tienen ese gen de profesionalidad, ¿no? A ver, me expresé mal, no las jugadoras, evidentemente, las jugadoras son muy profesionales, sino la liga, si no genera, al no ser profesional, no genera confianza. Al no generar confianza, a los dueños y a los presidentes les cuesta más invertir, y si no hay inversión, también es difícil vender el producto y crear emociones. Por eso yo creo que todo pasa por un tema económico. El problema es que, esto es desde mi apreciación, el tema económico va a ir soltando a medida que se vaya generando. Es como un círculo vicioso. Es un tema de estabilidad, creo yo. O sea, un producto que cada temporada cambia el formato, cambia el nombre, cambia las reglas, cambia cualquier cosa, no se mantiene en el tiempo y no logra ser totalmente atractivo para que realmente se invierta en él. Claro, totalmente de acuerdo. En efecto, concuerdo con ustedes y creo que la base para seguirnos desarrollando, primero, ser profesionales, segundo, visibilidad. Y bueno, amigos, llegamos al final de la primera parte del programa. Dani, Daniel, un gusto que hayas estado aquí con nosotros. No, el gusto es mío. De verdad que compartir con ustedes es una de las cosas que más me gusta en la vida. Lo paso muy bien, disfruto mucho. Les deseo el mejor de los éxitos y que sigan creciendo y siendo tan buenas como lo son. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Se me hizo bastante corto esta primera parte, pero bueno, yo creo que dijimos todo lo que teníamos que decir de este tema. Muchas gracias por acompañarnos y por estar en contra de nosotros. Gracias a ustedes, es un placer. El dato destacado del episodio. Como noticia destacada de este episodio, tenemos la clasificación por primera vez a los Juegos Olímpicos de la selección femenina de Chile de fútbol. Y es que eliminaron en el repechaje a Camerún, le ganaron en el partido de ida 2-1 y en el partido de vuelta quedó 0-0. Con esto las chilenas clasifican por primera vez a este torneo y estarán en un grupo bastante complicado que lo comentaremos en otra oportunidad. El dato destacado del episodio. Y bueno, después de este excelente y entretenido primer bloque con nuestro amigo Daniel Montiel, queremos hacer una previa de lo que son estas emocionantes semifinales de la UEFA Champions League femenina
que tenemos unas llaves muy, muy buenas y que este domingo, 25 de abril, se va a jugar la ida de estos dos partidos. Primero el PSG-Barça a primera hora de la mañana y posteriormente el Bayern-Chelsea. ¿Qué nos tienes que decir, Dani, del camino del Bayern y del Chelsea? Creo que vamos a tener un partido muy interesante y si la gente aún lo duda, voy con las inglesas. Creo que el Chelsea viene de un camino muy bien preparado. Ha enfrentado equipos como en Atlético de Madrid en octavos de final, que les ganó con un global de 3-1, y por otro lado también enfrentó a nada más y nada menos que al Wolfsburgo. Ustedes pensarán que les ganó fácil, tranquilo, pero les ganó con un global de 5-1 al subcampeón de la Champions el año pasado. Y pese a que esta semana el Chelsea viene de jugar la Liga, la Premier, un partido decisivo con el Manchester City en la cual quedó 2-2, las inglesas tuvieron un camino más complicado, diferenciándolo un poco contra el Bayern, un Bayern que ha ganado sus llaves por una diferencia bastante amplia, pero vamos, tampoco se ha enfrentado a un rival de suma magnitud como quizás lo han tenido otros equipos como el PSG o el mismo Chelsea. El Bayern enfrentó al Big Casigur y le ganó 6-1 en la ida y en la vuelta 3-0. En los cuartos se enfrentó contra el Fútbol Club Rosengard, en el cual terminó ganando 4-0 en la llave final. Creo que son varios equipos importantes que harán un partido muy bonito, quizás con diferencia de roce, pero a veces uno habla mucho de la diferencia de roces o del cansancio que pueda tener alguno de los dos equipos, pero al final en el campo a veces se puede mostrar todo lo contrario o lo ya cantado. Así que bueno, Vilo, ¿qué nos tienes tú en la otra llave? Bueno, la otra llave tiene bastante de qué hablar. Vamos a primero hablar del Barça, que se enfrentó al Fortuna Horry y le ganó en el global más nada que 9-0. Y luego se enfrentó al Manchester City, una llave bastante complicada, ganando en el global 4-2. ¿Qué tuvo el PSG? Pues primero el Sparta Prague, que le ganó 5-3 en el global, y después nada más y nada menos que el Olympique de Lyon. 5 veces campeona consecutiva, no perdía un partido de Champions desde hace 5 años y el PSG lo logró. El partido de vuelta lo ganó el Lyon 1-0 y después el PSG ganó 2-1 y clasificó con goles de visitante. Tremendo lo del Paris Saint-Germain, y ahora se enfrenta al Barça, que la verdad no sé quién es más complicado que el otro, pero es una llave más que interesante. Di la verdad, ¿tienes miedo? Yo tengo mucho miedo, porque todo el mundo lo sabe. Lo sabemos. Todo el mundo lo sabe. Yo le voy al Barça femenino, sigo el equipo desde hace muchos años, y la verdad es que no había visto una oportunidad de que el Barça ganara la Liga. Bueno, yo creo que la Champions la pudo haber ganado el año pasado, pero este año está complicado. El PSG tiene una delantera increíble, sobre todo los extremos son muy rápidas y yo creo que el Barça va a sufrir mucho en esas coberturas. Y por el lado del PSG creo que también tienen bastantes flaquencias en la línea defensiva y en el medio campo. Yo creo que el Barça podría aprovechar eso, pero lo que te digo, yo creo que va a ser unas semifinales de muchos goles. ¿Te imaginas que termina en prórroga? ¿Te da un infarto? Me da un infarto si el Barça no tiene piernas ya, están cansadísimas, no pueden con su alma. La única ventaja que tiene el Barça es que ya ganó la Liga prácticamente. Si el técnico es inteligente, que tengo mis dudas, debería descansar en la Liga Española, vamos, y que las muchachas descansen un poco, porque la verdad es que siempre pone el mismo 11. Pero bueno, esas son mis predicciones. Yo creo que pasa el Chelsea y pasa el Barça. El Chelsea, hipotética final sería españoles contra ingleses. Sí. Y también, bueno, para el que no lo sepa, cualquier combinación es una final inédita. Ninguno de estos 4 equipos tiene una Champions. Vamos a ver a un nuevo campeón. Vamos a ver historia en el fútbol femenino.
Y les invito entonces a que vean estos partidos de ida de semifinales. Nos acabamos de enterar que lo va a transmitir ESPN, así que adquirió los derechos para Latinoamérica. Así que, señores, no hay excusas. El domingo, 9 de la mañana y 11 de la mañana, hora de Venezuela, la misma hora de Chile, tienen un par de partidazos para comenzar bien el día. Con eso me voy despidiendo. Les invito a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, principalmente que se suscriban a YouTube, nos sigan en Spotify, en Apple Podcasts y en nuestras cuentas de Twitter, Tácticamente Inc., Dani Palencia P, en el caso de Daniel, que fue nuestro invitado, Daniel Monjep, y María-Viloria. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por todo, Dani. Fue un gran episodio. Gracias a ti, amiga, y aprovecho para enviarle un saludo a Geraldine Carrasquero, que probablemente escuchen el partido comentado por ella este fin de semana. Es una crack. Y bueno, saludos para ella. Espero que nos sigan acompañando aquí en Tácticamente Incorrectas y nos vemos en un próximo episodio. Tácticamente Incorrectas con Daniela Palencia y María Viloria.